Para analizar los eventos que definen el rumbo del país, presentamos Punto de Vista. Con 2 minutos, es jueves. Estamos listos aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL este 6 de octubre para continuar la programación de la poderosa KL. Está siempre Carlos Solís en la consola de transmisión. Iván Flores, nuestro periodista, para la transmisión del Facebook Live. Ya pueden, quienes se conecten, ver a nuestro invitado esta mañana. Les habla Neri Mabel Reyes. Muchas gracias por su sintonía y gracias a quienes también siguen nuestra transmisión en el Facebook Live de la poderosa YSKL, Radio YSKL. El diputado Raúl Castillo nos acompaña acá en el estudio principal de la poderosa. Es diputado del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, integra distintas comisiones, entre ellas la Comisión de Hacienda, la Comisión de Educación, pero además ha trabajado temas importantes como la Ley de Recurso Hídrico, que fue aprobada, y también en comisiones especiales. Un gusto recibirle, diputado. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buen día, encantadísimo de estar en este espacio. Un saludo a toda la audiencia que está pendiente siempre del acontecer político del país, y pues aquí estamos desde la función pública aportando y acompañándoles esta mañana para pues resolver algunas dudas que se tengan. Así es, y nos gustaría profundizar un poco sobre el campo de acción de la ley nueva del Cuerpo de Bomberos, que lo convierte a esta institución que antes era una dependencia del Ministerio de Gobernación en una institución autónoma. ¿Cuál es el objeto de la ley, diputado Castillo? Lo que ocurre es que hemos nosotros visto en la historia del país que hay temas que no se les ha dado la debida importancia, y uno de ellos era la situación crítica que estaba pasando el Cuerpo de Bomberos, donde por las mismas notas periodísticas del pasado nos hemos dado cuenta las dificultades que encontraban, y no obstante también tenemos la información a primera mano del ministro de Gobernación y de los mismos miembros del Cuerpo de Bomberos, donde se han visto imposibilitados a atender las emergencias. Entonces para nosotros eso es como algo imperante que necesitábamos como ya darle un cuerpo normativo para volverlo independiente en cierta forma, y que pueda también no solamente a través de una ley tomar la independencia, sino con recursos, que es lo más importante. Veíamos encabezados nosotros de notas periodísticas que ocurrieron, donde los bomberos no tenían sus camiones donde tienen que llevar, sus autos, los camiones cisternas. Correcto, sí, no tenían para poderle dar un tratamiento, los llamaban para un incendio, no podían ni siquiera llegar, no tenían los recursos, no tenían ningún implemento. Es decir, un dato trágico que nosotros escuchamos y lo analizamos al interior del grupo parlamentario fue cuando nos decían que los dos principales índices de muerte de los bomberos era cáncer, por el tema del humo, ¿verdad? Entonces, y ese tema a nosotros nos toca porque de verdad que cuando estos servidores públicos, al igual que las fuerzas de seguridad que ahora nos acompañan en un proceso histórico de transformación en el país, donde se ha devuelto la paz y la tranquilidad al pueblo, también no podemos dejar de lado la labor que hacen los bomberos. Y el principal problema es que no tenían insumos, no tenían mascarillas, tenían que atender a la población e ingeniárselas. Nos decía un agente del cuerpo que en una ocasión les quisieron hacer un donativo a ellos por parte de unas instituciones en Estados Unidos, y la Asamblea Legislativa de ese entonces les negó el que esto de donativo viniera exento de impuestos. Al final terminaron no recibiéndolo porque era una cantidad que ellos no poseían. Imagínense, yo ahora hago el comparativo porque nosotros hemos traído, sí, correcto, se iban a traer los insumos y se introducen al país exentos de impuestos. Nosotros, a través del diputado Cristian Guevara, hemos traído varios contenedores al país a los que les hemos quitado los impuestos porque son insumos para el Hospital Blum. Exacto. ¿Cuál es el problema que puede tener un legislador para poder dar su voto y quitarle los impuestos de introducción a estos una insumos? institución de servicio? No se entiende. Entonces, no se entiende. Sí, y esto va a marcar, ya se define la fuente de financiamiento, siendo el decreto entrará en vigencia 60 días después de que se publique, diputado. Correcto. Y la sostenibilidad de la autonomía de los bomberos dependerá únicamente de lo que se le transfiera del Fondo General de la Nación. ¿O cómo va a funcionar? Es correcto.
ya hay un mecanismo diseñado en donde esta recaudación que se va a hacer a través de las aseguradoras, que va a ser para las aseguradoras, ¿verdad? No va a ser para el pueblo. Lo dejamos claro. Que nos lo aclare. Lo dejamos claro en la ley. Si yo compro un seguro, por ejemplo, no soy yo quien voy a pagar el 5%. ¿Y no será que la aseguradora me lo traslada? Es que hay un problema y ya voy a abordar justamente su interrogante. Hay un problema que ha habido aquí en el país. El FMLN, por ejemplo, que fue el último gobierno y podemos comparar eso, creó una gran cantidad de impuestos, pero el más evidente fue aquel impuesto a la telefonía para el tema de seguridad. Seguridad que nunca resolvieron, pero que el impuesto todos los salvadoreños lo pagamos cuando íbamos a comprar una recarga, saldo para nuestro teléfono, lo que sea. En temas de telefonía, la misma compra del aparato telefónico implicaba un impuesto. Se recaudaron alrededor de 500 millones y no vimos resultados. Pero esto fue sensible porque no se protegía a la población. En este caso la ley es bien clara, el impuesto es hacia la aseguradora y hay también ya citado en la ley que no le pueden trasladar al usuario el impuesto. Es decir, no puede verse en esa afectación de decirle, mire, cómo vamos a empezar a contribuir para esta causa, le vamos a cargar a usted ese impuesto. No es para la población. Entonces, entendimos y es importante que la población entienda también quienes estaban en defensa de este tipo de empresas que la verdad nunca habían sido afectadas. Y nosotros en esta Asamblea Legislativa tenemos como principal, meta, que aquí las cosas van a ser parejas y si el pueblo ya está suficientemente cargado, ahora es necesario también que la gran empresa que nunca fue tocada, ahora comience pues como todos, porque no es posible que solo al salvadoreño de a pie le corresponda la sostenibilidad del mismo país. Entonces ahora, así como lo hicimos con los periódicos, que antes no pagaban impuestos y que a partir, aunque es mínimo, porque yo entiendo que ya la recaudación de impuestos que tienen los periódicos tradicionales de este país, ya mucha gente ya no son un referente, ya no lo leen, pero esos poquitos de impuestos que están pagando a Hacienda, en este presupuesto que justamente el ministro ha llevado a la Asamblea Legislativa, van a ser incorporados para hacer obras sociales en lo que sea. Y de eso se trata, pues que aquí en este país nadie puede estar exento y en el momento determinado, cuando así lo establecemos ya en esta ley, las aseguradoras van a empezar a tributar y esto va a servir para darle sostenibilidad a esta obra social. Pues imagínense que el cuerpo de bomberos pueda ser llamado de emergencia y tener todos los insumos necesarios para resolver tantos problemas, que no solamente viene el tema de darle una estructura, de darle recursos, sino también las nuevas estaciones de bomberos. Yo represento al departamento de Usulután y en su momento hablábamos con el ministro que en un futuro se proyecta pues construir la primera estación de bomberos en Usulután. Hay una estación, ¿verdad? Porque ya hay un cuerpo de bomberos en la ciudad de Usulután. En San Miguel. Lo tenemos como tal, pero no de una forma, digamos, bien no estructurada. Está muy acondicionada, Correcto. Con instalaciones de calidad, que muy probablemente va a estar esta infraestructura en el municipio de Jucuapa. Puedo adelantarme, lo hablábamos con el ministro porque ellos han identificado allí. Entonces, para nosotros, en la zona norte del departamento no contamos con esto. Imagínense venir de la cabecera, de donde está donde atienden las emergencias. Estamos hablando que a la zona norte puede ser entre 45 minutos y 1 hora. Entonces, totalmente, fuera de lugar las cosas que estaban ocurriendo, pero que ahora le estamos dando forma. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. El diputado Raúl Castillo es nuestro invitado aquí en Punto de Vista. Tenemos estos mensajes, saboreamos este delicioso cafecito, claro, diputado, y regresaremos. La ley ya tiene establecido el destino de estos fondos. Hay necesidad de reparar, de acondicionar estaciones de los bomberos. Definitivamente, cada una de las estaciones, 17 estaciones ya construidas, están en condiciones bastante deplorables. Yo le llamaría que no son, instalaciones dignas. Y viene la remodelación, pero también la construcción de 23 más. Es decir, tenemos 17 y con estos fondos se pretende llegar a tener 23 más. Esto para la población es importante, tener al alcance de las localidades, de las comunidades, esta asistencia en los momentos de emergencia, en los momentos críticos. Últimamente yo hacía ese comparativo, como me toca estar viajando a Usulután, regresar a San Salvador por los temas de trabajo legislativo. Curiosamente, cuando iba y regresaba, siempre he encontrado a veces un bus que se está quemando, uno que estuvo por Soyapango, otro que estuvo aquí por
bajando a la libertad. Entonces, es importante que este tipo de emergencias puedan tener también una respuesta. Entonces, con esta ley que es una de las cosas que el presidente de la República, Nayib Bukele, también, digamos, articula este esfuerzo y nos va dejando este legado importante de cosas que no se tenían. No solamente le vamos a dar la estructura formal al cuerpo de bomberos, no solamente se les va a dar recursos e insumos necesarios para atender las emergencias, sino también le vamos a dar a la población estas estaciones de bomberos, 23 más de las que ya existen, y las 17 que ya están existentes, pues se van a remodelar en su totalidad para que puedan tener las condiciones necesarias. Y hay una posición que hizo pública la Asociación de Empresas de Seguros. Se reunieron con ellos, diputado, antecedió a la ley, digamos, conocer algunas inquietudes de sectores vinculados, incluso el mismo ministro de Gobernación en torno al caso. Por supuesto, cada una de las iniciativas cuando llega, digamos, a la Asamblea Legislativa, nosotros pues pueden acceder a esto. Entonces, como que amplía estos plazos y ahora ya esa porción va a poder acceder justamente a esto. Sí, bueno, como dice usted, no está directamente en la Comisión de Juventud y Deporte, pero sí está en la Comisión de Educación, correcto, diputado, y también han estado viendo un aspecto de cooperación de China. Vi que llegó el ministro de Educación. ¿Estuvo en esa reunión usted donde estaban hablando de un proyecto de cooperación técnica de China para El Salvador? Lo que pasa es que, bueno, dentro hay unas cosas que van a pasar que son buenísimas dentro lo lleva la Comisión de Relaciones Exteriores, pero que tiene que ver buenísimas para El Salvador y tiene que ver también con las reformas educativas pertinentes. Creo yo de que el rol protagónico del ministro de Educación, que no solamente tiene, bueno, no tiene directo lazo estrecho solo con educación, con la Comisión de Educación, sino que con las diversidades de cosas que van a pasar en la Asamblea Legislativa, porque ya el presidente de la República ha anunciado una reforma en el sistema de salud. La reforma de educación, perdón, de salud, que también es necesaria también, de educación, donde se hablaba de la reforma de mi nueva escuela. Donde no se trata únicamente de dotar al estudiante de infraestructura de aquellas escuelas que no se habían podido intervenir porque ni siquiera se tuvieron la generosidad de los gobiernos anteriores de legalizarlas a favor del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación, al no tener una propiedad, no puede invertir un solo centavo. Eso es básico. Pero hay un avance en nosotros esto, resolvimos ese problema. Ya hicimos, a nivel de decreto, se habilitó al ministro. Entonces ahora el presidente de la República nos hizo un anuncio muy importante en Nahuizalco. Estábamos allá reunidos, llegamos los diputados, estuvo él, tuvo la gentileza de podernos invitar porque era un anuncio histórico donde no solo se iba a invertir un porcentaje de las escuelas. El presidente ha sido claro y se van a intervenir las 5.150 escuelas. Pero eso es un periodo de 5 años. Yo soy educador, ¿verdad? Correcto. Yo soy educador y antes de ser diputado estaba en una de esas escuelitas destruidas que nunca nos prestaron atención, que no teníamos ni computadora, y esas son una de las cosas que me da gran satisfacción porque en un lapso de 5 años, 1.000 escuelas por año, vamos a ir resolviendo esta crisis enorme que hay en el sistema educativo. En un momento de plática con la anterior ministra, yo le preguntaba cuánto le iba a costar a El Salvador poder remodelar o reconstruir todas las escuelas que tenía. Y me decía la anterior ministra que hacía un cálculo aproximadamente 2.000 millones de dólares. Esta cifra, que es enorme en comparación a nuestro Producto Interno Bruto, es un gran porcentaje. Hablamos solamente de infraestructura. Solo infraestructura. Esta cifra es justamente lo que el país perdió en el caso CEL Enel, ¿ya? Donde está involucrado el abuelo de un diputado de la actual Asamblea Legislativa que es de oposición. Entonces se robaron 2.000 millones de dólares que se pudo haber invertido en escuelas. Por eso es que cuando la oposición pregunta, bueno, ¿y por qué estas escuelas todavía no arrancan? Porque no podemos resolver todo el problema que ellos nos dejaron en 30 años, porque el dinero que se debe haber ocupado en eso, se lo robaron. Entonces, el ministro está haciendo todas sus, digamos, sus buenos oficios, no solamente en el tema de reforma, sino en la cooperación. Y aunque este tema compete definitivamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, por esta cooperación, China ha sido un gran aliado.
que nos está apoyando en muchas cosas, en infraestructura y todo, y yo creo que a los buenos aliados nosotros no podemos dejar de agradecer y de hacerles notoria nuestras necesidades, porque en la manera de que ellos nos vayan contribuyendo, esta sociedad también va a ir cambiando. El grupo parlamentario de Nuevas Ideas, muy bien ponderado el trabajo, diputado, pero en el área de transparencia he escuchado algunos señalamientos de la oposición sobre declarar reserva en alguna información. ¿Por qué hacer esto, diputado, que en algún momento puede restar el capital que está logrando el partido? Lo que pasa es que, mire, hace poco, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa hacía notorio un encabezado, uno de los periódicos de la oposición, digo de la oposición, porque aunque ellos se vendan como medios imparciales, en realidad están en ataques directos completamente hacia el gobierno, hacia nosotros en esta nueva Asamblea Legislativa. Sacaba que se les había negado los datos de los asesores. Entonces el presidente aprovecha la portada de ese periódico y les dice: están mintiendo, o sea, no pueden ser evidentemente más descarados que sacar una nota diciendo de algo que ya está publicado. Estaba publicado, está el listado de los asesores que tiene, que por cierto, aclaro, nosotros somos 56 legisladores y creo que por el número total de asesores que tiene contratada la bancada andan entre 10 y 12. Arena, que es el partido que mayor tiene, yo creo que anda como por 28 asesores, que me sorprendió también dentro de Arena la contratación de uno de sus asesores que antes era militante activo del FMLN y ahora es asesor del partido Arena. Yo entiendo este hermanamiento, lo que indigna es que en el pasado nos vendieron la imagen de que eran enemigos, de que no, que eran como el agua y el aceite, que Arena y el FMLN no se podían juntar, pero ahora se contratan militantes, activistas de los que participaron en la campaña anterior. No estamos hablando de militantes de hace años, sino que de los que anduvieron con el candidato a presidente del FMLN y la vicepresidenta, con la camisita roja y todo eso, y ahora es uno de los asesores que tiene el partido Arena y que aparecen en ese listado. Entonces, y gente también como el exdiputado el Chato Vargas, que ahí está, el señor que hace encuestas, Pajarito, Carlos Araujo, que ahí está también, que son el cúmulo de asesores que creo yo que Arena ahorita ha pasado a tener como 10, 11 diputados, porque le han renunciado varios. Tienen a una que ya, bueno, que también renunció, pero que ya se había ido desde hace mucho tiempo, que la estamos esperando, por cierto, en la comisión que investiga los sobresueldos, y que no se volvió a asomar a la Asamblea Legislativa. Entonces, este cúmulo de asesores, ahí están públicos. Entonces, este tema de transparencia, lo que ocurre es que hay una campaña de estos medios de oposición por estar buscando el pelo en la sopa, pero no siempre es cierto lo que ellos dicen, y quedó evidenciado en esta semana cuando publicaban esa portada y nosotros pudimos desmentir. La población tiene efectivamente ese dato. En cuestión de transparencia, nosotros estamos comprometidos a esto. Créame que es difícil ver los casos que ocurrían en esa Asamblea Legislativa, donde habían diputados que tenían hasta 10 empleados haciendo nada para justificar salarios, para justificar, digamos, los diputados de la anterior Asamblea Legislativa le hacían un cobro de renta o extorsión a sus mismos empleados. Es decir, te contrato por tanto, pero de ese salario me vas a dar tanto. Entonces, esas cosas las rompimos. Y mire, aquí lo puedo decir, lo dije hace quizás varios meses, yo soy uno de los diputados que menos empleados ha contratado. Quizás tengo el que me ve el tema del despacho cuando tengo que estar fuera. Sí. Son 2 empleados los que he contratado para que me ayuden, y yo siempre lo dije de cara al pueblo en campaña: si yo llego a la Asamblea Legislativa es porque tengo la capacidad de ser diputado. Yo no voy a necesitar 5 secretarias, 5 asesores para poder hacer mi trabajo. Y creo que es parte del compromiso también y de la honestidad que como un funcionario puedo tener. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a estos mensajes. Volveremos aquí en La Poderosa KL. Siempre punto de vista. Las 7 con 33 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Seguimos nuestra conversación con el diputado Raúl Castillo aquí en Punto de Vista. Diputado, hay algunos, el trabajo que se le viene a la Comisión de Hacienda, me interesa también que lo conversemos, pero antes, ayer se hizo público el acuerdo de la Junta Directiva en cumplimiento a lo que establece, dice el comunicado,
el reglamento interno se hizo una sustitución en la presidencia de la Comisión de Reformas Electorales del diputado Romeo Auerbach. Fue sustituido por Juan Carlos Mendoza del Grupo Gana. ¿Cómo operan estos cambios, diputado? ¿La Junta Directiva recibe peticiones? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque se ha especulado mucho por la situación que rodeó al diputado Auerbach a partir de algunas críticas que formuló. No sé cómo ustedes lo ven, pero en el Parlamento es eso, ¿verdad? Que disentir con cualquier dinámica de trabajo o con un enfoque de trabajo. Entonces se ha vinculado mucho que pudo estar relacionado la decisión del Partido Gana o de la Asamblea Legislativa, usted nos lo va a aclarar hoy, de hacer cambios en el papel del diputado Romeo Auerbach. Como ustedes saben, cuando la Asamblea Legislativa se instala el 1 de mayo, ellos llamaban un protocolo de entendimiento. Sí. En ese sentido, Nuevas Ideas hizo un protocolo de entendimiento para conformar una junta directiva que está conformada por 4 diputados de Nuevas Ideas, uno del PCN, uno del PDC y 2 de Gana. Sí. Entonces, lo que ayer se hizo público fue la decisión del partido Gana, ¿verdad? Que le solicita a la junta directiva una sustitución. Todos los digamos, fracciones pueden hacer diversas sustituciones de miembros. De hecho, en Nuevas Ideas hemos hecho varias sustituciones de diputados que, digamos, quieren trabajar en una comisión o veían que este tema no va con ellos y son más útiles en otro, entonces ellos solicitan a la junta directiva, la fracción solicita a la junta directiva el movimiento. Entonces lo que ayer la fracción. O sea, el diputado consulta, ¿verdad? Y la fracción accede. ¿Hay algunos criterios que se toman de parte del grupo parlamentario? Pues eso es cada quien. Yo he visto últimamente cambios en Nuevas Ideas de diputadas que algunas conformaban la Comisión de la Mujer, han pasado a la Familia, otros se han movido de la Comisión de Obras Públicas y han ido a otra comisión. He visto ahí que los compañeros han notificado, ¿verdad? He decidido por cuestión de que ahí hay temas que me interesa aportar y donde yo quiero, digamos, dejar algo, un proyecto, etcétera, me voy para esa comisión. Sí. Entonces se notifica a la junta directiva, que es la que está facultada para hacer el cambio. Imagino de que ellos someten alguna especie de votación y se hacen los cambios que han ocurrido. Pues en el caso de lo que se evidenció el día de ayer, la sustitución del diputado, pues ya es una decisión de su fracción. Bueno, vamos a esperar lo que transcurra en esta Comisión de Reformas Electorales. La Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, diputado, ¿se ha cumplido ya, lo conoció el Pleno o introdujo la pieza de correspondencia del Pleno para que pasara el presupuesto 2023 a la Comisión o cómo es? Sí, correcto. El ministro de Hacienda llegó el 30 de septiembre a dejarnos el presupuesto ya a la Asamblea Legislativa, entra como tal, como una pieza, como una iniciativa. Entonces, la plenaria, no, llegó, la entregó a la Junta Directiva. El 30 de septiembre, que si mal no recuerdo era un día viernes. Sí, ¿verdad? pero la entrega a la Junta Directiva. Se entrega, se recibe, se da el proceso, luego pasa a la Junta Directiva, la pone en agenda para que en la plenaria pueda ser llevada a comisión. Entonces ya nosotros ya tenemos una calendarización, que a eso me explico, a lo que digo que no podemos nosotros solos ir a las 2 horas o, bueno, en el caso de la Comisión de Hacienda, a veces nosotros nos hemos tardado 4 o 5 horas en estar ahí discutiendo con algunos temas y justamente el trabajo del presupuesto es uno de los que más análisis da, pero no solamente lo hacemos delante de las cámaras, o sea, hay cosas que se tienen que analizar detenidamente porque si yo como diputado únicamente llevo la parte que corresponde a analizar delante de las cámaras y cuando esté el titular, entonces ¿cuál es mi trabajo como legislador? Nosotros ya como miembros de la fracción y los que conformamos la Comisión de Hacienda estamos trabajando anticipadamente para hacer una calendarización de los titulares, del tipo, digamos, de recepción que le vamos a dar en el sentido del abordaje a los temas que nos interesan. Estamos comprometidos 100% con la transparencia, que el presupuesto se discuta, que la población lo entienda, que aquellos temores que existen a través del presupuesto, por ejemplo, los medios de comunicación allí estaban sacando una noticia de que no sé qué magistrados se habían elevado el salario, y ya dejamos bien claro, lo ha dicho el presidente y lo dijo el ministro, no hay ningún incremento de salarios aprobado. Y ya lo dijo el ministro, o sea, es decir, ya no va. Dice él no que va en el presupuesto. No hay las condiciones económicas, no sabemos qué va a pasar en el entorno internacional. Entonces, deberíamos de, primero, ese es el problema de la prensa, que anticipa cosas
que no van a pasar y mete miedo al pueblo en temas que no van a pasar. Lo único y que en este estamos... caso, diputado, como uno cree que la Corte Suprema tiene su propio presupuesto, uno tiene la expectativa de que puedan determinarlo ellos propiamente, aunque desde el Ministerio de Hacienda se diga que no, porque según la ley les corresponde el 6%. Lo que pasa es que una cosa es lo que se pueda proponer si aquí en este país y los órganos pueden proponer un montón de cosas. Ajá. Nosotros como Asamblea Legislativa podemos proponer, Y si pero ojo, el plena, máximo, digamos, quienes aprobamos el presupuesto somos nosotros. Por ley es nuestro. Entonces nosotros tenemos que velar en ese sentido porque el pueblo salvadoreño esté en primer lugar. Y de allí, si en la Asamblea Legislativa hay cosas y carencias que se tiene, pero nosotros las vamos paliando a como se puede. Es decir, en infraestructura, en un montón de temas que, mire, allí les pongo un dato, habían oficinas de diputados que parecían palacios. O sea, la Asamblea Legislativa cuando nosotros llegamos era un edificio súper feo, terriblemente feo. Habían espacios donde prácticamente eran nidos de ratas por todos lados y tuvimos que hacer como ir limpiando toda esa área y esas mega oficinas que parecían palacios pasaron a convertirse en 3 oficinas. Formales y decentes, formales y decentes. Entonces nosotros no hemos llegado por lujos, nosotros no hemos llegado por beneficios económicos que se puedan obtener, sino por un servicio a la población. Y yo creo que prueba de ello es que hace poco una de las casas encuestadoras de izquierda, que no, digamos, no son muy simpatizantes nuestros, entonces sacaba una encuesta donde le daba a la Asamblea Legislativa una aprobación de más del 80%. Es decir, la última encuesta... Está hablando usted de la encuesta que hizo Fundaungo. La última encuesta que se conoció de una Asamblea Legislativa en esa misma casa encuestadora fue en 2019. ¿Y sabe de cuánto era el porcentaje? De 3. Sí. Una nota de 3. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque nosotros como diputados tenemos esa misión de transparentar, de trabajar y de no permitir ningún tipo de abusos en las finanzas, sí. O sea, de poner al pueblo en primer lugar. Sí, Fundaungo se dedica a eso, a hacer estudios de diversa índole. Esta vez ha hecho este estudio enmarcado sobre aspectos institucionales. Ya regresaremos, 7:41. Diputado Raúl Castillo es nuestro invitado. Diputado, el presupuesto, ya usted nos adelantaba, ojalá y pues se ponga austeridad en este presupuesto, pero hay, digamos, lleva un componente también de financiamiento, que es en los ingresos que recibe el país, pero también hay una parte que se va a financiar con préstamos. Claro, cuando hablamos de ese tema, hablamos de la brecha, ¿verdad? La brecha. Cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, llega al gobierno, el último presupuesto que había presentado el FMLN tenía una brecha de $1.200 millones. Es decir, que se iba a endeudar con 1.200 para poder financiar el presupuesto en su totalidad. Sí. A 3 años, bueno, sí, tercer año ya que sí. Digamos, y que el ministro presenta este presupuesto, la brecha pasa de $1.200 millones a 470 millones. 472 millones. Por ahí. Ajá. Eso es lo que se ha reducido, es decir, no le hemos aumentado. Por más cantos de sirena que ellos hagan, no se está ahorita para poder financiar todo el presupuesto. Vamos a ocupar 472 millones, 472 millones, no 1.200 millones. Y que estaban diciendo que había otra petición de bonos y que también se sumaba y que esto estaba superando. Que ya van incluidos en este presupuesto, que no estamos hablando de que para esta, digamos, se va a hacer para el pago de bonos otro financiamiento, sino que está incluido dentro de este presupuesto, que eso es importante que lo entienda la población. Bonos que no los ha generado el presidente de la República, Nayib Bukele, lo generó Francisco Flores, quien, falleció en arresto domiciliario acusado de actos de corrupción. Entonces, eso es importante que lo sepan. Y nos tocará pagar también una parte de los bonos que emitió Mauricio Funes, que son otros $800 millones, que esa es justamente la operación que acaba de realizar el presidente, donde ha ido a la recompra, que fue una operación exitosa que nos ha dejado en ahorros más o menos más de 270 millones en ahorros, que no los va a pagar el país. Sí, porque dijo el ministro que ya no se pagarán intereses. Correcto. De aquí a
2023 y a 2025, y eso sí. Todavía. Entonces, hay deuda que tenemos nosotros entendido que va a vencer, que emitió el FMLN en 2050. O sea, es decir, hasta 2050 todavía el Estado deberá estar pagando deuda que se adquirió en esos gobiernos y que, dicho sea de paso, no se invirtió en la población, sino que en el peor de los casos terminaron robándoselo. Entonces hoy el ministro, nosotros garantizamos esta austeridad que usted nos mencionaba, es decir, no va a ningún incremento de salarios de ningún funcionario, pero garantizamos los escalafones, ¿verdad? Ajá, que eso ya es por ley y que ahí no se puede. Ya lo ha mencionado el ministro, lo mencionó el presidente de la Asamblea Legislativa y lo vuelvo a reiterar acá. Entonces, este presupuesto que ha presentado el ministro, tenemos nosotros que asciende a 8.902 millones en su totalidad. Eso para nosotros es algo histórico porque, contrario a lo que esperaban la oposición y sus medios aliados, es decir, aquellos que pasan atacando, el presupuesto y esperaban que cayéramos en todo. Y resulta que vamos a hacer todavía un incremento, a pesar de la crisis mundial que existe. Porque no tenemos las condiciones, digamos, para un crecimiento exponencial, pero lo importante es que se sostiene no únicamente lo que ya se había dado en el año anterior, y hablo de 3 rubros importantes. El año pasado se presentó un presupuesto y lo aprobamos nosotros para educación, alrededor de 1.470 millones. Ahora va a tener un incremento de 26 millones más en educación. Y ojo, que en aquel momento ya estaba incluido en eso la compra de computadoras, que se les ha dotado de computadoras a todos los niños. Habrá población estudiantil que va a requerir porque están comenzando. Por supuesto. O algún equipo que se dañó, que salió defectuoso. Se tiene que estar monitoreando todo eso. Pero es importante algo, ahora vamos a la fase de conectividad. Es decir, que todos los centros escolares cuenten con internet, que el niño no solamente use, el estudiante no solamente use con internet la computadora en el entorno escolar, sino que también a la hora de ir a su casita no tenga ningún problema. Entonces esta conectividad tiene que ser a nivel nacional y vamos a esa apuesta importante que ya el gobierno tiene un programa sobre la conectividad de los centros educativos. En salud tenemos 1.131.2 millones que se van a invertir en salud. Salud ha sido una de las áreas que más se ha fortalecido porque encontramos un sistema de salud totalmente en ruinas. Camas hospitalarias donadas de la Segunda Guerra Mundial, donde ya prácticamente eran resortes los que estaban allí, y ahora se ha comprado el 100% de las camas hospitalarias, el abastecimiento de medicamentos, la contratación de nuevos médicos, de nuevas plazas que se han generado para atender de una mejor manera a la población, porque teníamos un colapso. Entonces, la pandemia nos enseñó a nosotros a fortalecer el sistema de salud para una mejor atención a la población, y continuamos nosotros en esa línea. Y en seguridad y defensa, que es una de las cosas que la población ahora, pues, por más que se diga, no se puede opacar lo que ha hecho el gobierno y la gobernabilidad y la toma de decisiones que le ha ayudado la Asamblea Legislativa. Va un presupuesto de 838.8 millones de dólares, sí, que es importante. Terminamos, diputado, estaremos pendientes, ojalá y nos pueda acompañar para que nos cuente ya cuando estén ejecutando la metodología de estudio del presupuesto. Por supuesto. Gracias por haber venido, diputado. No, muchas gracias, gracias a la audiencia que estuvo pendiente, y es un placer. Finalizamos. Porque siempre vamos en busca de la verdad. De lunes a viernes.